Te damos la bienvenida. Enseguida comenzaremos con nuestro webinar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro webinar número 40 de ANA Compañías de Seguros, transmitiendo en vivo desde el estudio Tlacuache de esta Ciudad de México. ¿Cómo han estado? Espero que todos estén bien de salud, que estemos sobrellevando el tema de la pandemia y con estas nuevas noticias que tenemos de la variante Omicron. Creo que esta parte que nos viene a dictar la conferencia, este experto, nos puede ayudar muchísimo. Como bien lo saben, el tema de este día es cómo evitar los pensamientos catastróficos y creo que va muy de acuerdo con ello, ¿no? Y para eso tenemos un súper experto en la materia con más de 20 años de experiencia, psicólogo de profesión, educador, maestro, ponente y con un grado académico de una maestría en una especialidad en todos los temas de la psicología. Sea bienvenido nuestro querido amigo, el psicólogo Edgar Angulo, a quien le damos la bienvenida. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, con el gusto de estar con ustedes y dispuestos a compartir y aprender mutuamente en esta charla. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación, por la bienvenida. Creo yo que esta parte de cómo evitar los pensamientos catastróficos hoy nos viene muy como anillo al dedo, dirían por ahí algún famoso, como para que nos puedas ilustrar un tanto de cómo no caer en ese pánico de ahora el nuevo variante que tenemos de virus y además de esto, pues todo el tema que tiene que ver con nuestra propia vida, nuestra gestión, nuestros temas profesionales. Con mucho gusto, pues dispuestos ya a darle a la conferencia. Y sí, evidentemente ahorita hay una preocupación real, pero también hay una preocupación magnificada de los desastres que puede hacer esta variante y tendremos que hacer la diferencia de cómo tomar contemplanza a los acontecimientos que vienen y cómo aprender de la experiencia y aprovecharla para protegernos y para aprovechar las oportunidades que de esto se presentan también. Así es, Edgar. Yo creo que además de esto, lo que dices de tener cierto conocimiento y utilizar la experiencia en pro de alguna de nuestras habilidades y potenciar esta tranquilidad, creo que no solamente es aplicable al tema que hoy está en día del tema de la salud, sino también en los temas profesionales, en los temas personales, familiares, en fin, una serie de aplicaciones que seguramente nos irás comentando en el transcurso de la plática. Claro que sí, me adelanto y quería iniciar con una frase, la saco a colación. Dicen que los gigantes son aquellos que ven oportunidades donde los demás ven problemas. Y lo que queremos es migrar esa visión del pensamiento catastrófico a ver qué oportunidades de crecimiento personal, individual, de introspección, de relación con las personas que a veces estamos distantes, de amor entre los seres queridos, de perdón de los rencores. ¿Cómo le podemos hacer para tener una mejor calidad de vida, más allá de preocuparnos y angustiarnos sobre lo que ya tenemos encima? Excelente. Pues bueno, querida audiencia, los dejamos en buenas manos con este gigante de la psicología, el maestro en psicología, Edgar Angulo. Muchísimas gracias, Edgar. Bienvenido y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Gracias, director. Estamos iniciando. Un saludo a todos, muchas gracias por su presencia. Sé que son días complicados y que siempre destinar un par de horas, una hora para una conferencia, para un poco más para escuchar, replantear, aprender, siempre es un poco complicado a la luz de nuestra dinámica cotidiana, por lo cual les agradezco su generosidad de tiempo. Voy a ir compartiendo la presentación. Saben que tenemos el chat abierto para preguntas, pero también al final de las conferencias, de la charla, del conversatorio, tendremos un espacio específico para preguntas y respuestas, por si alguien quiere ir anotando alguna pregunta, pues lo puede ir haciendo, pero la responderemos propiamente al final de la charla. Pues bien,
el tema que nos ocupa hoy es cómo evitar los pensamientos catastróficos. ¿Qué nos enseña la psicología? ¿Qué otras disciplinas como la filosofía? Incluso hablaremos de algo de la física cuántica a lo largo de esto, pero sobre todo enfocarnos a evitar esto que es tan cotidiano en nosotros, los pensamientos catastróficos. Les decía yo hace un momento que la actitud nos va a determinar no solo una calidad de vida, sino cómo hacemos nuestro día. Una frase que a mí me encanta es que los gigantes, decía yo, son aquellos que ven oportunidades donde los demás ven problemas. Y yo les invito a preguntarnos cómo nos levantamos el día de hoy. ¿Qué nos dijimos? ¿Cuáles fueron las primeras palabras al abrir los ojos? Y eso va a determinar en mucho cómo va a ser la calidad del día que tenemos enfrente. Cuando abrimos los ojos hay personas que dicen otro día más, otro día de trabajo, es miércoles, no he acabado los pendientes, no durmieron bien. A veces soñamos con algo que nos inquietó y entonces amanecemos enojados hasta con la pareja. He visto parejas que me dicen, es que soñé que me engañaba mi esposo, mi esposa, y estoy muy enojado. Ya nos estamos determinando desde los primeros momentos de un nuevo día qué actitudes, qué visión, qué sentimientos vamos a enfrentar a lo largo de la mañana, de la tarde. Y les apuesto que cuando uno amanece de malas, cuando nos levantamos, decimos con el pie izquierdo, el día se hace largo, se hace pesado y todo lo empezamos a ver de una forma oscuro, catastrófica, terrible, y a lo mejor es un día lleno de oportunidades, la siguiente oportunidad para cambiar nuestros resultados. A lo mejor el día anterior no logramos cerrar las metas de venta, no logramos conseguir los clientes que queríamos o perdimos algún tiempo en la cartera, no nos salieron bien las cosas. Pero el día siguiente puede ser, esta mañana, la mañana que viene, puede ser el día de la revancha donde todo salga bien. Entonces, yo los invito a que tengamos esta frase en mente durante la charla. ¿Qué hemos estado enfrentando? ¿Y por qué los pensamientos catastróficos van en incremento? Algo de lo que nos ha hablado, y no es el tema exclusivo de la pandemia, pero es algo que nos preocupa mucho a los que hacemos quehacer psicológico y más los que hacemos quehacer psicológico desde la clínica, es decir, que tenemos un consultorio, además de dar conferencias, charlas y terapia, pues, es que las personas, aparte de las enfermedades que han desarrollado en estos casi ya 2 años de pandemia, ha habido una crisis de salud mental. Van en incremento las depresiones, la ansiedad, cuando menos el insomnio, trastornos de estrés, los duelos, pues todos hemos perdido a un ser querido, a un amigo, conocemos de alguien que murió y no sabemos cuándo va a terminar porque ha sido tan continuo y tan duro que vienen, nos anuncian la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, pues que se hace una crisis continua. Lo que estamos hablando es un estado de crisis, pero fuera normal si solo fuera la pandemia, pero además nos enfrentamos a una crisis económica, vemos familiares, amigos, conocidos que han perdido sus empleos, vemos personas que han perdido sus negocios, y dijéramos, bueno, fue un golpe económico. También estamos enfrentando una crisis de seguridad. ¿A qué nos referimos? Pues que hay estados, ciudades, colonias, pues que los asaltos están a la orden del día, el transporte público, ahora con esta cosa de los montachoques, y hay una crisis de seguridad donde la gente se siente insegura. Todo eso va abonando, lamentablemente, por una inestabilidad emocional, donde el recurso que ha habido en la mente de las personas es que ya nada nos asombra. Y cada vez nos dicen cosas tan terribles como van 500,000 muertos o que se mueren, o que hay un enfrentamiento a balazos, o que aparecieron 11 personas colgadas en un estado como Zacatecas, y cada vez empezamos a perder la capacidad de asombro y ya nada nos sorprende. Y parecería natural ante un estado de crisis, pero el problema de perder la capacidad de asombro ante las tragedias, de endurecernos, es que también la perdemos ante las cosas que nos llenan de regocijo, de amor, de entusiasmo. Platicaba con un médico que fue primera línea de defensa del COVID, un infectólogo que me decía, es que
Para mí ver morir un paciente ya no me significa nada, es un trámite menos, es una cama menos que atender. ¿Qué hay en nuestro corazón que se va endureciendo? También lo entiendo, porque si no, pues si tomara sentimiento por todos los que se han ido, pues se desmoronaría. Pero ¿qué hay en nuestro corazón que nos vamos endureciendo ante una realidad de una crisis continua? El problema es que cuando se pierde la capacidad de asombro, se genera un estado de desamparo, donde ya nada nos conmueve, pero tampoco nada nos entusiasma. Nos dicen, oye, va a haber una luna roja maravillosa que no se va a volver a presentar en no sé cuántos años, y si acaso la vemos por el celular o por la pantalla de un monitor. Ya no volteamos al cielo a descubrir las bellezas, porque también decimos, ¿para qué? Ya no vemos en el despertar en la mañana, en una mañana sin contaminación, algo bello, ya nada nos sorprende. Y empezamos a romper no solo el tejido social, sino la capacidad intelectual, la capacidad mental de disfrutar lo que normalmente nos daría goce. Una buena comida, la comemos como si nada, una reunión familiar que ahora que están más tranquilas las cosas en el país, ya no la disfrutamos ni nos entusiasma, un premio que nos obtenga, un reconocimiento laboral, no lo gozamos porque estamos perdiendo por la crisis continua la capacidad de asombro. Y eso es algo que nos debería de preocupar, porque todo se reduce a pensamientos y percepciones. Los seres humanos estamos construidos de pensamientos y percepciones. Y diría más allá, las percepciones generan pensamientos. Y a partir de cosas que pasan en el entorno, nos recreamos una imagen mental de lo que puede estar sucediendo y normalmente no lo verificamos y hacemos historias e historias e historias, ¿no? Pensemos en una pareja que alguien revisa el celular pues porque le llega un mensaje y la otra pareja, bueno, una parte de la pareja dijo, se puso nervioso, se puso nerviosa, entonces me está haciendo infiel. Y viene el peor pensamiento de la relación, poner en duda toda la relación porque llegó un mensaje y porque reaccionó de cierta forma ante ese mensaje. La interpretación que hacemos de una percepción se constituye en un pensamiento catastrófico. Y así nos vamos por la vida construyendo percepciones que muchas veces atacan nuestro estado de lo que llamamos el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Donde nos sentimos bien. Pero a partir de las realidades que vemos, que no necesariamente existen, construimos una realidad alterna que es la peor posible, el escenario peor posible, ¿no? Y entonces, perdónenme la licencia a los aficionados del Cruz Azul, pensamos que siempre la vamos a Cruz Azulear o que todo está montado para que falle, que vaya a fracasar. Tenía un paciente a propósito de esto que le iba al Cruz Azul, o le va al Cruz Azul propiamente, y antes de que fuera campeón yo le decía, ¿por qué no vas a ver la final? Dice, no, porque si la veo yo siento que salvo al equipo. O sea, yo siento que si yo veo ese partido, va a perder la final, entonces no la voy a ver. Entonces hicimos un trabajo importante, disfrutó la final y vio campeón a su equipo que nunca lo había visto campeón y lo disfrutó mucho. Pero muchos de los aficionados ya pensaban que se iba a perder, ¿no? Porque ese pensamiento catastrófico está constituido de acontecimientos, de creencias, tipos de creencias, unas que ya, este modelo se llama modelo ABC de la mente, se llama modelo ABC porque vemos acontecimientos, es decir, lo que sucede en escena, en esto que llamamos vida, qué creencias nos despierta, tanto racionales como creencias irracionales, que esas son las que nos van a ocupar, y sobre todo, qué consecuencias tenemos de la interpretación. Y a nivel de consecuencias me refiero a consecuencias emocionales, consecuencias conductuales y consecuencias a nivel de la ideación, de solo el terreno de las ideas. Les pongo un ejemplo. Llega un joven muy atractivo y alguien se quiere acercar a platicar con él y su creencia irracional es, no me va a hacer caso. ¿Para qué me acerco a filtrar, a coquetear si no me va a hacer caso? ¿Qué consecuencias tiene? Pues que yo me privo la oportunidad de haberlo intentado, ¿no? O tenemos una oportunidad de decirle al jefe, oiga jefe, pues he trabajado muy bien, me vendría bien un aumento, y somos de los países
Esa es una estadística a nivel de recursos humanos que menos pedimos aumento salarial porque nos da pena, nos da miedo, porque nuestra creencia irracional es de que nos lo van a negar o de que nos vamos a ver mal. Y entonces nos quedamos con un coraje de decir, es que ¿por qué no reconocen mi trabajo? Y cuando alguien logra pedirlo, normalmente le dicen, sí, está bien, vamos a programarlo, vamos a ayudarte, siempre y cuando obviamente mostremos resultados, entusiasmo, le ofrezcamos a la empresa un ingreso adicional y demos los resultados. Pero esto es una cuestión de modelo de pensamiento, cómo los acontecimientos externos generan creencias y esas creencias tienen repercusiones cotidianas a nivel de cómo nos sentimos, de qué hacemos y de qué pensamos. Este modelo les voy a pedir que lo tengamos siempre en mente. ¿Qué podemos hacer? Pues pensar en un modelo cognitivo. ¿Qué es la propuesta que les traigo hoy? Cambiar la actitud para cambiarnos a nosotros mismos. Si en lugar de despertarme de malas y verme al espejo y ver en el espejo todos los defectos que seguramente tengo, físicos, emocionales, actitudinales, veo las oportunidades de mejora, a lo mejor digo, bueno, sí, subí un poco de peso en la pandemia, pues ahora es momento de hacer ejercicio, de corregir mi alimentación, no de ofenderme, no de insultarme, no de despreciarme. Eso podría ser una cuestión más productiva. En el modelo cognitivo decimos que no nos preocupan las cosas en sí, sino la visión que tenemos de las mismas. Y esto es muy preocupante, porque la visión no necesariamente es compatible con la realidad. Es como vemos las cosas desde la mirada, desde el ángulo, desde la distancia que podemos acercarnos a ella. Y a veces nos hacemos historias de personas, de situaciones, de países, de civilizaciones que no corresponden con la verdad y hacemos sobregeneralización. No es que los hombres son así y entonces yo ya destiné a estar sola. O no es que las mujeres son así y entonces yo prefiero pues no comprometerme, no casarme, no tener familia. No es que los hijos son de cierta forma. Claro que es respetable todos los puntos de vista, pero lo que es cuestionable es que sean las visiones parciales las que nos limitan a buscar aquello que queremos, que en el fondo deseamos. La manera en que las personas perciben y en consecuencia estructuran el mundo es lo que determina sus emociones y su conducta. Este es el modelo cognitivo. Y para entender el modelo cognitivo tenemos que entender algo que llamamos distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Pues son una serie de pensamientos, digamos, equívocos, erróneos, que entran al sistema como virus y generan daño, como virus de computadora, no como virus del COVID, pero como virus de informáticos y que afectan el pensamiento y por tanto las interpretaciones. Hay personas que usan el pensamiento todo o nada y no hay matices, o es blanco o es negro. No hay una cuestión de o le caigo bien o le caigo mal, ¿no? Eso es lo que pensamos. O pensamos que nuestra área de trabajo, nuestros compañeros, nuestros familiares, todo el mundo me quiere fastidiar. Es un ejemplo de pensamiento todo o nada. ¿Qué es la invitación para corregir esta distorsión cognitiva? Ver las tonalidades de la vida, las tonalidades de las relaciones que podemos estructurar. No todo el mundo nos tiene que caer bien, ni todo el mundo nos tiene que caer mal. Hay personas que nos pueden ser indiferentes, hay otras que nos pueden caer bien por momentos, hay personas que las podemos aguantar un rato y decir, bueno, es que pues este es un poco vampiro energético, me absorbe la energía, entonces solo cuando me siento bien puedo estar con él, pero hay muchas tonalidades y no todo es blanco y negro, hay una gama de colores que tenemos que ir explorando. La sobregeneralización es otra distorsión cognitiva de la que les quiero platicar. Nunca conseguiré el empleo, por ejemplo, es un pensamiento que viene, o nunca conseguiré la venta, siempre estaré así. Y esta sobregeneralización habla de un momento específico de nuestra persona que se sobregeneraliza. Las personas que sufren depresión profunda, y que ahora está muy frecuente, sobregeneralizan mucho, piensan que no hay forma de que salgan de su estado emocional y uno de los principales aportes a trabajar es que den oportunidad a que haya un mañana
con oportunidad de cambiar las cosas. Hay también otra distorsión cognitiva que se llama abstracción selectiva. Y esta se refiere particularmente a una inferencia equívoca a partir de datos irrelevantes. Por ejemplo, nos dice el jefe o nos dice el cliente, oye, pues es que preséntame otra opción de plan de seguro, ¿no? Preséntame algo más. Y entonces ya la abstracción selectiva nos dice, ya no, ya echa a perder la venta, ya le caí mal. No, te está diciendo, preséntame otra opción. Esa inferencia que tú hiciste, pues esta abstracción selectiva no tiene nada que ver con los datos reales. Se parece un poco a la inferencia arbitraria. Está pensando que ha hecho el ridículo, y esto es muy frecuente en los jóvenes. Entran a un salón de clases, ahora que está muy complicado porque los jóvenes estuvieron 1 año y medio sin estudiar presencialmente, muchos han tenido problemas para el regreso a las aulas, cosas que pues, no nos imaginábamos que podían pasar, y se ponen muy nerviosos y dicen, es que están hablando de mí, están hablando mal de mí, no pude comunicarme con nadie, aunque tenía sus redes sociales y su WhatsApp, entonces no voy a poder lograr amigos. Estas son inferencias arbitrarias que nada tiene que ver con la realidad. Cuando les podemos otorgar a los jóvenes en este regreso, jóvenes y niños hablo, en este regreso a clases presencial, los que han regresado a clases presencial, un poco de valor, de fortaleza, pues empiezan a ver que sí tienen habilidades sociales y estas distorsiones pueden desaparecer. Hago un paréntesis. ¿Por qué es tan importante evitar las distorsiones cognitivas? Porque como seres pensantes, a veces nos ayudamos de otros recursos para evitar las distorsiones cognitivas, y muchas veces esos recursos salen más caro que la propia distorsión. Cuando alguien tiene sobregeneralizaciones, pensamientos de todo o nada, abstracciones selectivas, se vuelve una persona insegura frente a la realidad, digámoslo así. Y en este entorno, pues a veces puede utilizar algunos apoyos equívocos, como ponerse a la defensiva, como un mecanismo de defensa. Y entonces vemos jóvenes que piensan que no van a ser aceptados por su grupo social, y entonces empiezan a maltratar a otras personas y se vuelven en los famosos bullers. ¿Por qué? Porque a través del maltrato yo ya no me expongo a ser rechazado, sino soy el que rechaza y el que maltrata. Les pongo ese como ejemplo, pero les puedo poner muchos otros ejemplos. Hay otros que dicen, bueno, a mí me da seguridad fumar o beber, o en el peor, bueno, no sé si en el peor de los casos, en el igual de los casos, o consumir alguna sustancia adictiva, o consumir pastillas para dormir sin receta médica, y entonces empiezo a utilizar recursos químicos, recursos conductuales que son muy costosos para evitar la distorsión cognitiva. Hay otra distorsión cognitiva que se llama magnificación y minimización. Magnifico lo que está mal y minimizo lo que está bien. En mi historia de desarrollo seguramente algún éxito habré tenido. Seguramente tú, tu pareja, tus hijos, tus seres queridos, algo bueno han hecho en su vida. Y normalmente se minimizan esos logros, esos alcances, esas victorias privadas. Dicen, sí, pero fue suerte, no tiene nada que ver con mi capacidad, mi competencia. Les pongo un ejemplo también con un paciente joven que tenía. Me decía, bueno, sí, pasé el examen de la UNAM, pero ¿de qué sirve? Estoy muy feo. Oye, ¿cuántas personas pasan el examen de la UNAM y se quedan en la carrera que eligieron? Son muy pocas. Ese logro que es muy grande o sería muy grande para muchos jóvenes, lo minimizan, lo ridiculizan, le pierde importancia. Y sin embargo, magnifican algún aspecto que no tiene importancia, como el aspecto físico, como alguna consideración que pues puede estar pasando en el momento, ¿no? El razonamiento emocional es otra distorsión cognitiva. ¿Qué es el razonamiento emocional? ¿Se acuerdan que a veces decimos, todo el mundo hemos caído en esa tentación de me siento mal porque tú me pusiste así, ¿no? Me hiciste enojar.
como si uno pudiera tener la capacidad de hacer enojar al otro. No, tú decidiste enojarte, tú decidiste deprimirte, tú decidiste entristecerte por razones de tu trabajo personal hacia tu desarrollo, hacia tu momento de vida. Pero el razonamiento emocional deposita ese significado emocional, ese sentimiento en los hechos que están aconteciendo. Es decir, si me siento así, es porque la realidad, el acontecimiento, la persona, mi jefe me regañó, mi cliente me dejó plantado, entonces yo me deprimo, mi pareja me rechazó, entonces yo me siento mal. Yo lo que creo es que tendremos que aprender a ser dueños, a ser dueñas de nuestras emociones, a que nada justifique las emociones que tenemos. Eso no quiere decir rechazar las propias emociones. Claro que es válido sentirse triste, ya lo veremos más adelante. Claro que es válido sentirse enfadado, pero lo que no es válido es culpar a otros de nuestro enfado, de nuestra tristeza, de nuestro agobio. Hay otro que es afirmaciones de debo de, o tengo que, o debía de, o tenía que. Y a veces estos pensamientos atacan con fiereza en algunos casos específicos. Les pongo un ejemplo, y aquí me detengo un poco porque ha pasado muy frecuentemente en estos momentos. Personas que perdieron a alguien por el COVID o que perdieron a un ser querido por alguna enfermedad terminal, como cáncer o algo terrible así que haya pasado, se sienten muy culpables porque piensan que debían de haber hecho más, que tenían que haber hecho más y que la circunstancia pues, pues no les favoreció y acabaron perdiendo un ser querido, pero se sienten muy culpables, muy afligidos por la sensación de no haber cumplido con su deber. Y aquí me detengo porque normalmente cuando pasa una tragedia, cuando ya aconteció el fallecimiento de un ser querido, siempre se nos ocurren mejores soluciones y siempre pudimos haber hecho mejor las cosas, pero eso es a toro pasado. Necesitamos replantear las cosas, ser menos severos con nosotros mismos para poder empezar a organizar una idea más clara y justa de cuál fue nuestro rol en el cuidado de los seres queridos. No lo pongo a colación porque pues muchos pacientes han llegado con duelos muy complicados, con heridas muy a flor de piel, porque piensan que nunca hicieron lo suficiente, que no podrían haber hecho lo suficiente. Cuando hay una pandemia a nivel mundial, a nivel global, que es la definición de pandemia, que no es una epidemia local, sino es una cuestión que ataca a todo el mundo, pues no hay mucho que hacer. Claro, yo los invito a tomar las medidas de precaución y prevención que nos dicta la autoridad sanitaria, pero también a saber que pues, el virus es un enemigo pues, invisible, impensable, y que las variantes van a seguir llegando y que no podemos aterrarnos solo y refugiarnos solo en el miedo, sino tenemos que tomar las decisiones con base en evidencia científica, pero también con base en un estado emocional pleno y calificado. Hay otra distorsión cognitiva que le llamamos calificación o descalificación, pues que pensamos que las cosas que hacemos bien no tienen que ver con un mérito propio, ¿no? Sino que tienen que ver por cosas circunstanciales. Sí le vendí, pero le vendí por lástima, me tuvo lástima y me compró. No hubo un mérito propio, ¿no? Y así como nos descalificamos a otro, calificamos a los demás como muy competentes y nos ponemos en una distancia selectiva para compararnos. Esto sería importante. Y todo esto repercute en una distorsión cognitiva que es la que nos trae a colación de esta charla, que es el catastrofizar. Vemos el futuro con la peor respuesta posible. ¿Cómo evitar los pensamientos catastróficos? Es la pregunta. ¿Por qué surgen los pensamientos catastróficos? ¿Por qué de todas las posibilidades siempre viene la peor? Y vean cómo se despierta la catástrofe en nuestras mentes inmediatamente. Alguien no nos contesta, pensamos que es una pareja y pensamos, ya está con otro, ya nos cortó,
ya está enojada, ya está enojado, pensamos, piensas tú qué es la peor posibilidad posible, y ahí empezamos a idear, inventar historias como una catástrofe, a partir de que quizás se le haya acabado la pila, quizás le robaron el celular, quizás lo extravió, quizá pues no lo tenía cargado, o quizá solo fue un momento que pasó en el metro, en el coche, un túnel o en un estacionamiento donde no tenía señal. Todas las demás posibilidades de pensamiento que pueden surgir a partir de un evento, no las vemos o se prioriza, si es que las vemos, la más catastrófica. Y esto es como un radar de que todo puede salir mal, como si fuera lo más importante a acontecer. De todas las posibilidades que tenemos, siempre pensamos en la más negativa. Cuando alguien ahora tiene gripa, pues ahí acuérdense que todavía sigue el rinovirus, y sigue la influenza y siguen otras enfermedades, el resfriado común y muchas cosas. Cuando alguien estornuda ya pensamos que es COVID, es decir, pensamos en la peor posibilidad. Y si a alguien le dan el resultado positivo de COVID, lo primero que viene a su mente es que ya me voy a morir y voy a dejar a mis hijos, a mi esposa, a mi pareja, sola, a mis seres queridos, ¿no? Es decir, el pensamiento catastrófico puede ser tan brutal o más brutal que la propia enfermedad. Les pongo un ejemplo, la tasa de mortandad del COVID oscila entre el 5 y el 8%, más o menos, pero el pensamiento catastrófico entre el 90 y 95%. Estamos invertidos ahí en las estadísticas. Necesitamos aquí inyectar una dosis de optimismo, ¿no? Y véanlo cómo a partir del pensamiento catastrófico tomamos decisiones. Yo no me vacuno porque me va a ir mal. Yo no me vacuno porque es un experimento global. Yo no me vacuno porque pues seguramente todo es un plan del gobierno para destruirnos a todos, ¿no? Algo va a haber unas consecuencias. Todo pensamos que es una catástrofe inminente. A esto le llamó un connotado psicólogo, Ellis, como creencias irracionales. ¿Se acuerdan en el modelo que les decía del ABC? Hablaba de creencias racionales e irracionales. Una creencia irracional es, por ejemplo, tengo que ser amado y aceptado por todos. Es una creencia irracional, ¿por qué? Porque yo le puedo caer mal a las personas y eso no hace menos ni mi trabajo, ni mi profesión, ni mi persona. Es más, a veces el trabajo de un psicólogo es caerle mal a las personas. Yo, cuando doy clases y cuando doy terapia, les digo a los estudiantes y a los pacientes que la terapia y las clases no es para que les guste, es para que les sirva. Y a veces en las clases y a veces en la terapia escuchamos cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hieren, pero que nos transforman. Y eso hace que le caigamos mal a mucha gente. Entonces yo no le tengo que por qué caer bien a las personas, ni ser amado, ni nada, y puedo vivir con ello. Es más, puede ser una estrategia de venta. Nada más muéstrenle las estadísticas de robo de auto a las personas en algunos municipios donde ellos viven y van a ver cómo hay un mercado para que ellos se empiecen a asegurar. Y eso no quiere decir que tengamos que vender por caerles bien, a lo mejor les caemos gordo, pero si nos compran. Otra creencia irracional es que tengo que ser totalmente competente, adecuado y capaz. No, a ver, no importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto te esfuerces, no importa. El esfuerzo es importante, la vocación es importante, pero nunca vas a ser el más competente en tu materia. Pues, siempre habrá alguien mejor. Y siempre hay casos que no vas a poder con ellos. Y siempre, en el caso de los psicólogos, siempre hay casos que tendrás que referir a un colega, que le tendrás que decir, oye, pues ayúdame la mano con esto, platicarlo con alguien más. No porque ames tu profesión o ames lo que hagas, tienes que nunca fallar. Eso es algo importante. Cuando la gente actúa de manera ofensiva e injusta, debe ser culpabilizado y castigado, ¿no? Yo les digo, bueno, pues sí, a ver, ¿por qué tienes, por qué quieres corregir a todos, ¿no? Tenemos el ímpetu de corregir a las demás personas,
Vamos manejando, alguien se nos cierra y lo queremos educar, y lo educamos a insultos, no, ay, hijo, tal por cual, etcétera, etcétera, como si eso cambiara la forma de manejar del conductor, que a lo mejor no nos vio, que a lo mejor es irracional, o que a lo mejor pues, le llevaba mucha prisa. Entonces pensamos que debe de merecer un castigo, de que debe, la vida es injusta. Hay personas que se les castiga, hay personas que no se les castiga, pero tú, lo importante es que no te conflictúe tu bienestar, tu paz interior, tu sensación de estar en un entorno agradable. Hay otra idea irracional que cuando las cosas no salen bien es una catástrofe. Hay personas que no soportan o no soportamos que algo se desvíe del plan, que algo no salió como lo esperábamos. Y pues entonces ya pensamos que ya se arruinó el día y entonces decimos, ya me echó a perder mi día. Y yo les digo, de veras, este pequeño acontecimiento tiene el derecho de echarte a perder el día. Miren, incluso en las cosas más graves que he atendido como, como psicólogo a pacientes que han sido privados de su libertad, secuestrados, yo les hago una pregunta muy dura, muy dura, muy fuerte. ¿Cuánto tiempo te secuestraron? No, pues un mes. Bueno, ese mes yo no te lo puedo regresar en terapia, ¿no? Ese ya te lo quitaron los secuestradores, te privaron, ese mes fue una tormenta. ¿Cuántos días más le vas a dedicar a ese secuestro? ¿Cuántos días más le vamos a dedicar a esto que salió mal? Sea pequeño, como que perdimos un billete de 50 pesos, o sea grande, como que perdimos la libertad o alguien nos dañó en serio. ¿Cuánto más le vamos a dedicar? Porque cada día que le dediquemos a ese acontecimiento que nos hirió en alguna medida, estamos pagando intereses de ese mismo acontecimiento. Si ya lo sufrimos, pertenece al pasado. Simplificando la psicología, simplificando, decimos que depresión es un exceso de pasado, angustia es un exceso de futuro y estrés es un exceso de presente. Y tendremos que ir equilibrando, ni tanto pasado, porque el pasado nos sirve en la medida que aprendemos. ¿Y qué podemos aprender? A disfrutar el presente. Y ni tanto futuro. Yo no sé qué va a pasar con la variante que llega, pero pues ahorita no ha llegado. Entonces, no es que no prevenga y no es que no haga esfuerzos adicionales, lavado de mano adicional, cubrebocas, no es que no lo haga, pero no puedo vivir con el terror y el miedo de algo que ni sabemos cómo está. Tenemos tantas malas noticias, tantas cosas que nos están llenando la cabeza de miedo que ya no podemos con estas consideraciones. Hay otras creencias irracionales que podemos ir revisando en la medida de que las personas piensan en una desgracia emocional, se origina por causas externas y tengo poca capacidad para controlar o cambiar mis sentimientos. Eso es una creencia irracional. Querrámoslo o no, somos dueños de nuestros sentimientos y somos dueños de nuestros pensamientos. Y eso tenemos que recuperar digamos, ese poder sobre los pensamientos y sobre los sentimientos. Si algo parece peligroso o temible, tengo que estar preocupado por ello y sentirme ansioso. Este es el ejemplo de la variante. Es más fácil evitar o afrontar ciertas dificultades y responsabilidades de la vida que emprender formas para reforzar autodisciplina. Miren, yo les decía a jóvenes que me decían, no, es que mira, yo prefiero ya no ir a la escuela y perder el año escolar a presentarme ahorita presencialmente, ¿no? Ya prefiero dejarlo por la paz y ya no hacer el examen, ¿no? Ya no hacer estos exámenes. A disciplinarte y pues empezar a enfrentar tus miedos, enfrentar la relación con tus pares, enfrentar los exámenes y los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas y las cosas deberían funcionar mejor. Hace rato, pues, por la mañana, fui a hacer un trámite gubernamental que me dijeron que iba a durar 5 minutos, duró 1 hora 45 minutos y no lo logré.
Y yo podría venir muy frustrado y decir, ya no doy la conferencia porque todo sale mal, o decir, bueno, pues lo intentaré mañana, lo intentaré mañana, lo intentaré mañana, hasta que se tenga que lograr, hasta por desesperación de los otros, vamos a probar quién es más paciente, si nosotros o el trámite institucional. Y estoy seguro que lo voy a lograr. El problema es que el pensamiento catastrófico siempre nos dice que las cosas van a salir mal, y es producto de una creencia irracional. Otra creencia irracional que esto opera en sentidos diferentes. Hay quien me decía, no, yo estoy esperando la felicidad. ¿Cómo que estás esperando? Algún día va a llegar. Oye, pero estás haciendo algo, estás procurando crecer, estás trabajando con tu persona, no, pues yo sé que es de suerte y algún día va a llegar. Es un pensamiento irracional, porque si no llega va a vivir muy frustrado porque no pudimos hacer aquello que debimos cuando tuvimos la oportunidad. Voy a cerrar con algunas reflexiones y acciones. Como verán, me he ido muy, muy rápido porque he querido bombardearlos de un poco de información que nos dé pie a algunas preguntas y reflexiones finales, pero ahorita vamos a hacer una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes de la experiencia. Miren, a veces una mala noticia puede ser la mejor noticia. Y esto quiero compartirlos de diferentes experiencias que he tenido con pacientes, con literatura que me he enfrentado, con noticias, con notas periodísticas, etc. Y los invito a pensar en algo trágico que pasó hace poco, que es la caída del metro de la línea 12, ¿no? De repente, pues uno piensa en las víctimas, creo que fueron 26 personas que murieron. Mi respeto y mi consideración a cada una de las personas que ahí fallecieron, porque pues debe ser algo horrible que vas transportándote a tu casa y pasa un accidente de esa naturaleza y ya no llegues, pues para los seres queridos, para todos, pero no solo hubo personas que murieron, hubo que quedaron lesionados y hubo que quedaron lesionados permanentemente. Dicen que era una carnicería, que había miembros por ahí volando, o sea, estaba todo muy feo. Y a veces pensamos mucho en las víctimas, pero yo también conocí personas que me decían, y esto me hizo pensar en esta reflexión, que ese día, por ejemplo, que normalmente usaban esa ruta y normalmente a esa hora cruzaban por esa estación, pues ese día su jefe los puso a trabajar horas extras y que hicieron el berrinche del día porque ellos querían llegar a su casa y entonces de mala gana hicieron el trabajo, los memorándum, me enviaron las cosas y seguramente hubo otra persona que su hijo se echó a correr para el sentido contrario donde estaba el vagón y porque su hijo se echó a correr ya no llegó al vagón y hasta la nalgada le dio al niño y seguramente una pareja pues abajo del reloj del metro se dio cuenta uno del otro que se estaban engañando y entonces se quedaron peleando, se quedaron discutiendo y ya no se subieron a ese vagón. Yo digo que la vida no te tiene que dar tantas explicaciones, pero hay personas que no se subieron ahí por una mala noticia y que fue la mejor noticia. He visto casos y reportes donde pues, alguien pierde un vuelo, más dramático, si lo quieren ver, casi inexplicable en su totalidad, donde lo bajan de un vuelo, así personas que, oye, no necesito porque va a subir una autoridad, entonces por favor bájese, ¿y por qué yo lo sorteamos? No, pues no, que sí, que no, ya bajamos sus maletas, ya no hay opción, lo bajan y el avión se cae. Cuando pensamos en que hay una mala noticia, yo les invito a pensar en que no piensen en el pensamiento catastrófico que nos llama la atención, sino que pensemos que a lo mejor detrás de esa mala noticia algo bueno va a pasar o algo peor se pudo evitar. Esa es una reflexión primera con la que quiero invitarlos a pensar. Y no se trata de debilitar al mundo, sino de fortalecer al individuo. Miren, les hago como metáfora esta reflexión. Hay dos formas de combatir los virus. Las bacterias es muy fácil porque pues, con antibacteriales, hay muchas cosas muy fáciles, pero los virus que rondan entre lo vivo y no lo vivo, entre el mundo de, pues porque sí tienen RNA, pero no tienen ADN, y es una discusión biológica muy compleja, pues no se pueden matar porque no están vivos, está muy complicado, y hay formas de enfrentarlos, o se desarrollan mejores medicamentos para combatir los virus, que son los retrovirales, los famosos retrovirales, o se desarrollan vacunas.
Unos atacan al virus, otros fortalecen a la persona. Lo que se trata, el mensaje que les quiero transmitir con esta conferencia es que nos vacunemos contra la catástrofe del pensamiento. No se trata de que el mundo va a estar mejor, se trata de que nosotros vamos a estar mejor en ese mundo de crisis. Y eso puede ser, sí, vacunándonos contra el COVID, vacunándonos contra la influenza, pero vacunándonos contra la desmotivación y el desgano. Otra reflexión rápida, de estas les llamo reflexiones rápidas que quiero hacer, es que tengamos que cuidado que entre prevenir y provocar hay un pequeño paso. A veces queremos prevenir algo y por nuestro entusiasmo en prevenir lo acabamos provocando. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente en alguna vez en su colegio, en su historia laboral, en su historia personal les dijeron, oye, por favor, cuida mucho este papel porque sin este papel no te vamos a dar este incremento o no te vas a poder hacer este trámite y es la única vez que se te va a imprimir. Y lo cuidamos también que lo acabamos perdiendo. Ya no supimos dónde quedó, lo guardamos con tanta fiereza que lo desaparecimos de nuestro mundo mental. Y hay personas que así hacen, se la pasan en la vida tratando de prevenir cosas y las acaban provocando. Yo quiero evitar que mi novia me sea infiel, que mi esposa me sea infiel, y le empiezo a revisar su celular, le empiezo a acosar, le empiezo a controlar, le digo, oye, ¿ya te fijaste que este Roberto de ojo verde siempre te está viendo? No le digas eso, le estás enseñando que la está viendo, le estás abriendo las puertas de la infidelidad, ¿no? Entre prevenir y provocar hay un pequeño paso. Si tú quieres prevenir algo, tómalo con calma, porque si lo tomas con una fiereza y una fortaleza brutal, vas a cometer un error que te va a exponer. Y no es frecuente, no ha sido no frecuente, lo digo de esta forma, que hay veces que personas que no salieron para nada, y que se supercuidaron y eran las más exageradas contra el virus, fueron las primeras en contagiarse, porque entre prevenir y provocar hay un pequeño paso, porque nuestra mente a veces provoca aquello que queremos evitar. Hay algo que también les quiero dejar como reflexión, y es que la felicidad está sobrevalorada y la tristeza está sobresatanizada. Hay momentos de tristeza que pueden ser muy llenos de aprendizaje, y hay momentos de felicidad que no nos dejan nada, que pueden ser muy vacíos. Y a veces incluso hubo teorías de psicología humanista que decían el propósito de la vida es la felicidad, no nos confundamos. Y yo decía, cuidado, la felicidad con responsabilidad. En el propósito de la vida, de la felicidad, yo he visto a muchas personas irse por el camino de las drogas porque querían ser felices. Muchas personas se han ido por el camino del narco porque querían la felicidad y la riqueza. Tengamos cuidado, la felicidad no lo es todo, ni siquiera es el fin absoluto. Yo diría que es más el deber cumplido, la responsabilidad, una sensación de satisfacción personal que la felicidad en sí misma. Y yo les invito a pensar, se lo hago con mis pacientes y con mis alumnos y con todos los que me invitan a una charla, que a veces la tristeza es la gran creadora de la belleza humana. Todo el arte, toda la creación artística, llámese literatura, cine, música, artes plásticas, cualquier cuestión que genere arte, no se produjo de momentos felices, se produjo de momentos de tristeza, que alguien decidió hacer algo con su tristeza y que nos regaló obras magníficas, musicales, obras magníficas en el terreno de las artes plásticas, de la cinematografía, de la literatura. La tristeza, si tú la usas como combustible, podrás hacerte acreedor de muchas consideraciones positivas para tu vida. Por tristeza, las personas pueden decir, me siento muy triste, por eso tengo que salir adelante. Me siento muy deprimido, entonces utilizar eso para crear, para trabajar, para lograr metas, para lograr sueños, para ver que la tristeza puede ser la mejor maestra de la vida. Lo que les decía hace un rato también es importante, es que hay miedos legítimos y enojos válidos.
Cuando alguien nos traiciona, pues claro que nos podemos enojar con ese alguien. Cuando algo nos da miedo, como la circunstancia que estamos trabajando, pasando, atravesando como un mundo, claro que te podemos tener miedo. Lo que no es legítimo, lo que no es adecuado, lo que sería injusto para ti y para los tuyos, es que los miedos y los enojos decidan tu conducta. Una paciente que los recibo en parejas o una pareja, me dice es que mi esposo se pone de monstruo bucero, no sé qué significa eso, dice, pero se pone como Hulk. Y entonces todo lo que tiene para bien, lo que es un buen ser humano, lo que es generoso, carismático, amable, cuando se enoja, dice cosas horribles, agrede, ofende, golpea paredes, destruye cosas que compramos juntos. ¿Y quién está al mando en ese momento? La furia, la ira, el enojo. Yo no pondría mi toma de decisiones en manos de mis emociones. Es lo que yo les quiero compartir. Y para esto les doy una recomendación, algo muy simple, pero muy efectiva. Esta estrategia es de las estrategias más efectivas que se utiliza en psicología, que se llama capacidad de demora. ¿Qué es la capacidad de demora? No es que tú no sientas, es que cuando sientas no respondas, esperes a que cuando llega la emoción, cuando llega la furia, el enojo, el enfado, esperes y tengas calma y empieces esa capacidad de demora de demorar la respuesta conductual, de esperar un momento a que empieces a pensar las soluciones a esa emoción que te está llegando. Hay personas que se salen a caminar para pensar, hay personas que se ponen a hacer ejercicio, hay personas que se duermen, que se ponen a leer un libro. Espera, no contestes, capacidad de mora. Cuando le decía esto a un paciente, me dijo, ¿cómo no le hice caso? Se los pongo como ejemplo. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. No, pues íbamos, era un gerente regional, pero cuando les hablo de regional era de región Latinoamérica, y había una reunión pues de todos los gerentes regionales a Asia, venían de todo el mundo y a reportarle al CEO, ¿no? De esta empresa. Entonces me dijo, no, pues de repente ya llegábamos tarde, pues se me cierra una camioneta, yo iba apresurado por llegar a la junta y he dado la mentada más rica que he dado en mi vida. Yo no sé si las mentadas saben, pero pues así me lo dijo, la mentada más rica. Y le dije hasta de lo que se iba a morir. Pues yo no sé qué le habrá dicho. COVID, cáncer, pues le dijo hasta de lo que se iba a morir. Y luego, pues que me doy cuenta que era el jefe, el CEO internacional. ¿Por qué? Porque se me cerró para saludarme. Y entonces, pues él, en respuesta automática, sin capacidad de demora, pues le puso una muy mala experiencia. Salve decir que iba a presentar los mejores resultados de todas las regiones, o sea, iba a lucirse con el trabajo, ya que puedes presentar después de un acontecimiento así por falta de capacidad de demora. Yo siempre les digo, pues tengamos calma, que no es tan importante dar respuestas inmediatas. Un consejo, se los pido pues desde el quehacer psicológico. Ahora que estamos en estas condiciones con los clientes, cuando trates algo hacia pues, tus usuarios, hacia tus clientes, hacia tus seres queridos, si tienes que dar malas noticias, no administres la verdad. Hay personas que se la pasan administrando la verdad y hieren mucho. Si le tienes que decir a un ser querido que un familiar de él falleció por COVID, o que su póliza no cubre esto, o que pues ya se le había vencido y que no te hizo caso y no contrató, no te escondas, no te alejes, pues díselo inmediatamente. Los duelos se procesan más rápido cuando antes se saben. A veces las personas vamos administrando la verdad como si eso fuera a disminuir el sufrimiento, y es jugar con los sentimientos de las personas. Les pongo como esto muchos ejemplos donde me han invitado, pues de diferentes momentos de mi vida profesional. Una de ellas me invitaron en Pasta de Concho, se acordarán esta tragedia donde muchos mineros quedaron enterrados, nos llaman un equipo de psicólogos para hablar con los familiares de los mineros, y y las autoridades en ese entonces no les querían decir que pues ya no había posibilidad de encontrarlos vivos, pues que ya estaban muertos todos, ¿no? Ya
ya sabían que estaban muertos. Entonces yo les decía, pues déjenos empezar a elaborar el duelo. No, 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 vamos a irles quitando la esperanza poco a poco. No, pues así yo no juego. Yo les dije, pues no, no puedo ser parte de una farsa donde pues, les mintamos a las personas. No, no podemos hacer eso. Y además se van a violentar. Dicho y hecho, como les empezaron a mentir a las personas, iban a según a rescatarlos y todo, de repente vuelven a subir los niveles de gas, se hace imposible acceder a la mina, y entonces le dicen a las personas, ¿qué creen? Que ya no vamos a actuar porque ya subieron los niveles de gas, y la gente pensaba que seguían vivos los mineros, y entonces dijeron, pues ¿cómo los van a dejar ahí morir? Y casi se le van a golpes al secretario del trabajo, se hizo una cosa terrible. No administremos la verdad. Cuando hay malas noticias, hay que darlas de ser humano a ser humano, con respeto, con cuidado, con empatía, pero sin administrar la verdad. Esta es una recomendación. Y otra recomendación que les hago para ser plenos y evitar el pensamiento catastrófico, entrégate a tu trabajo, disfruta tu trabajo como si fuera el primer día. Yo les invito a pensar en aquellos ayeres donde fue nuestro primer trabajo, el primer día, con cuánto entusiasmo trabajamos ese primer día que nos contrató alguien o que alguien confió en nosotros para depositar en nosotros alguna responsabilidad laboral. Llegamos temprano, lo hicimos con entusiasmo, nos pedía algo el jefe, lo decíamos que sí, nos pedía algo el cliente, le atendíamos, contestábamos la llamada, no la desviábamos. Cuando tú te entregas a tu trabajo y disfrutas como el primer día del trabajo, con ese entusiasmo, con esa motivación, vas a experimentar algo muy bello, algo pues muy rotundo, que se llama el deber cumplido. La satisfacción del deber cumplido es algo maravilloso porque no trabajas ni por el reconocimiento, ni trabajas por el dinero, ni trabajas, obviamente sí por el dinero, por el recurso económico, obviamente estas cuestiones te llenan, pero trabajas por una sensación de bienestar absoluto, no de felicidad, sino de cumplir como ser humano, de cumplir como mexicano, de cumplir con tu cliente, de cumplir con tu empresa, de cumplir con muchas consideraciones que pues te pueden hacer sentir en un estado de bienestar. Les agradezco mucho su participación, su escucha y estamos atentos a las preguntas para que se abra un foro y un espacio de preguntas y respuestas. Si les parece, pues damos pie a nuestro moderador, a nuestra moderadora, para que nos ayude con las preguntas. ¿Cómo podemos hacer que la tristeza o la poca confianza que quizá tenemos en nosotros mismos la convirtamos en positivismo y vivir? Es innegable, es innegable que hay momentos de tristeza. Lo primero, no sé quién la escribió, gracias por la pregunta. Lo primero que quiero que pensemos juntos o que pienses, que tengas la certeza, que esta es una certidumbre que necesitamos todos, es que este momento de tristeza va a pasar. Nadie puede estar permanentemente triste. Eso es una naturaleza biológica, no podemos estar, nuestro estado de ánimo es fluctuante y va para arriba, va para abajo, es una montaña rusa a veces, pero nadie puede estar permanentemente triste. No sé qué está pasando en tu vida, en tu momento histórico, pero todo puede ser superable. Si es una pérdida, si obedece a pérdidas y a pérdidas económicas, pérdidas de seres queridos, yo les digo que la mejor forma de honrar a los seres queridos que hemos perdido no es con llanto, sino es con aquello que ellos querían para nosotros, y es felicidad. Cuando alguien se va, cuando alguien parte de este mundo, no se va partiendo deseándonos que nosotros nos quedemos llorando. Claro que a veces las lágrimas honran, pero ser un buen ciudadano, entregarte a tu trabajo, disfrutar por aquellos que ya no pueden disfrutar, es la mejor forma de honrarlos. Yo les digo, tengo un paciente, les voy a contar un caso. Eh, llega un paciente y me dice, estoy muy enojado porque la vida es muy injusta conmigo, mi mamá me regañó. Una hora antes había recibido a un paciente de primera vez que me lo mandaron porque tuvo un intento suicida y hasta en eso falló,
porque papá, mamá, sus abuelos, toda su familia murió menos él de COVID. Cuando les digo toda su familia, es absolutamente toda su familia. No quedó por ahí un tío, quedaron un tío y una tía con las cuales no llevaba buena relación, ¿no? ¿Qué le dices a una persona así para que no se suicide? O sea, ¿cómo lo enfrentamos? Y esos son grados de tristeza profundos, ¿no? Se intenta suicidar y falla y lo internan en un hospital, me lo mandan y me dice, ¿cómo puedo vivir? Honrando a los que se adelantaron, siendo buena persona, mirando a través de tus ojos, van a ver todos los que ya se fueron este mundo, y si tú sobrevives va a tener sentido para ellos que hayas sobrevivido. Yo no sé qué hay después de la vida, si existe algo, si no existe. Lo que sé es que podemos honrar a los muertos. Pero así como eso, que es muy trágico, como el dolor, hay muchas cosas que podemos hacer como con la tristeza. Escribe, platica, acude a un servicio de psicoterapia, pero lo que no debemos hacer es que nos domine y nos gobierne. A veces, y ahí les doy otra estrategia, la disciplina ayuda más que los fármacos, ¿no? Claro que si necesitamos en un caso de depresión severa, pues un psiquiatra, está bien, no pasa nada, no le tengamos miedo a eso, pero les decimos a nuestros pacientes deprimidos, levántate a la hora que te tienes que levantar, trabaja, pero es que no tengo ganas, es que no te pedí que tengas ganas, te pedí que te levantes y te bañes. Y un día, sin saber cómo ni por qué, la tristeza te va a abandonar, pero la disciplina te va a ayudar. Tiende tu cama, come bien, desayuna bien, no lo hagas con ganas, no se necesita comer con ganas, no se necesita bañarse con ganas, se necesita bañarse. La disciplina nos va a ayudar mucho en este sentido. No sé si le damos alguna más y no sé si Sí, contesté. sí, gracias. También nos comentan que, bueno, con lo que estamos viviendo actualmente y ya que ya llevamos casi 2 años de encierro, no quieren regresar a la escuela o les da miedo o tienen esta ansiedad, ¿no? De poder regresar. ¿Qué pueden hacer? Nos están preguntando si pueden llevarlos a, o sea, si es necesario llevarlos a terapia o qué No, no, podrían hacer. normalmente las escuelas tienen asesoramiento psicológico, sería bueno que se informen porque el servicio es gratuito, ¿no? No crean que de aquí quiero sacar pacientes, ¿no? Con mucho gusto, si hay un caso particular y de todo corazón les orientamos telefónicamente, sin costo alguno, sin nada, por WhatsApp, y les podemos dar algunas condiciones, pero lo importante es no dejarse vencer e insistir, insistir e insistir. Claro que es mucho más, porque además llegamos a un lugar de comodidad, donde en la casa ya se puede hacer todo, pero es un problema. De por sí nuestros jóvenes estaban a través de las redes sociales aislándose del mundo y nos llega una pandemia que nos los encierra y ahora ya no hay forma de que los saquemos, ¿no? Es muy, muy complicado. Y por ejemplo, los padres de hijos menores que me dicen, es que no sé si mandar a mis hijos a la escuela o no, les digo, no se preocupen, estamos entre dos malas decisiones. O los arriesgamos por salud mental a no volver, o los arriesgamos en salud física ante el virus. Sin embargo, pues parece que en jóvenes y niños los virus hasta ahorita y las variantes no son tan graves. Por eso les decía que pensemos más en decisiones racionales basadas en evidencia científica que en emocionales. Yo creo que tenemos que ver si este joven o esta joven que no quiere regresar a clases obedece a un grado de comodidad o a un grado de angustia social, de fobia social, frente al retorno con los compañeros, porque hay quienes pues así se pasaron ya de secundaria a prepa o de primaria a secundaria y ya se perdieron un par de años pues de socialización y les está costando mucho trabajo. La otra es busquemos a otros padres y buscamos a otros jóvenes y hagamos comunidad. La comunidad nos va a ayudar mucho a que veamos que no estamos solos y que son problemas y miedos comunes entre los jóvenes y entre las personas que están regresando a actividades presenciales. Gracias, Edgar. Nos comentan que cómo cambiar la mente negativa o cómo podemos hacer para que no tengamos tantos pensamientos negativos y sean más los positivos. Lo primero, a ver, hay algo que se llaman pensamientos intrusos. Y yo les digo, ¿tú dejas entrar un intruso a tu casa? Pues no, ¿no? Y si lo detectas, pues llamas a alguien a que lo saque, ¿no? Pues, porque si no, el intruso se acomoda, ya después ya no sabes cómo sacarlo, ¿no? Y es bien difícil, se vuelve parte de la familia, ya y se desarrolla, crece, convive, y a veces se apropia.
de la casa. Piensa que esta casa es tu mente. No dejes pensar, no dejes entrar pensamientos intrusos. Cuando los detectes, ignóralos. Si no los puedes ignorar y hacen daño, perdónate, pero sácalos lo antes posible. Si no los puedes sacar lo antes posible, pues entonces acuda a un servicio profesional. Pero lo que necesitamos hacer es que no entren, ignorarlos, que empecemos a... Miren, un buller, hablaba hace rato del buller, tiene efecto porque el que hace la agresión, el otro tiene miedo. Cuando el otro deja de tener miedo y lo ignora y se sigue su camino, el buller pierde fuerza. Así el pensamiento intruso pierde fuerza si lo ignoramos. La tristeza pierde fuerza si la ignoramos, si no le dejamos actuar. Gana fuerza cuando se empieza a instalar en nuestra mente. Y tengamos cuidado porque ese pensamiento intruso puede ser catástrofe o puede ser celos o puede ser miedos o pueden ser pues una infinidad de cosas que nos van atormentando en nuestro estado de bienestar. Me despido con una frase que dice que la riqueza no es aquello que tenemos, sino aquello que no cambiaríamos por dinero. Y el bienestar emocional es de lo que no, pues no tiene la salud, y el bienestar no se debe de cambiar por nada. Es una riqueza que debemos de conservar y procurar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Gracias, Edgar, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.